Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a ver cómo esto nos puede ayudar a aproximarnos a la idea de derivada. Básicamente lo que hicimos fue todo esto. Bien, trabajamos con este problema en el que decíamos que salíamos de casa, íbamos hasta el bar caminando, nos tomábamos un buen rato ahí, después íbamos hasta la casa de un amigo y después volvía por este otro camino hasta llegar a casa. Tardaba un total de 2 horas y recorría un total de 7,1 kilómetros. Todo eso además lo medimos con un reloj que me permite medir tiempo y me permite medir distancia. A partir de eso surgieron algunas preguntas. ¿Cuándo estuve detenido? ¿Cuándo caminé más lento? ¿Cuándo caminé más rápido? ¿Cuánto tiempo tardo en ir y volver hasta la casa de mi amigo? ¿Cuál es mi velocidad de caminata? Entonces tomamos todos esos datos de la tabla y los graficamos a partir de una función que va de enteros en enteros, porque dijimos que los datos, las mediciones que toma este reloj son valores enteros. Entonces tenemos una función discreta, que sería algo parecido a lo que vemos acá. Y es una función DDT, distancia en función del tiempo. Tiempo, nuestra variable independiente, distancia, nuestra variable dependiente. A partir de esos puntos pensamos en cuál era la función o cómo era la forma de la curva que representaba la función real, no una función discreta, sino una función pensando en las dos variables, tiempo y distancia, como variables continuas, y obtuvimos una curva de este tipo. Y dijimos, bueno, en este intervalo de tiempo, del minuto 0 al minuto 15, que fue lo que tardamos en llegar hasta el bar, nos comportamos de esta manera. Después, desde el minuto 15 hasta el minuto 40, estuvimos sentados en un bar y nuestra velocidad media fue de 0 metros por minuto, porque estuvimos detenidos. Después, en este intervalo nos movimos de esta manera y en este intervalo nos movimos de esta manera. Utilizamos esta línea recta que trazamos entre el punto inicial, que es el punto 00, y el punto final, que es 120.7100, para modelar cómo se habría comportado un cuerpo que salga a la misma hora que yo, recorre exactamente los mismos lugares que yo, pero que se mueva siempre a la misma velocidad, a velocidad constante. Y esa es la que llamamos velocidad media, que nos dio una velocidad media de 59,16 metros por minuto. Y acá vemos la curva amarilla, que es en realidad la curva que representa el comportamiento real, mientras que la velocidad media tiene otro comportamiento. Hemos visto que la velocidad media es en realidad la pendiente de esa recta roja que trazamos, y lo que hicimos fue trazar 4 rectas diferentes en distintos intervalos de tiempo para tener una precisión mayor que la que teníamos con esta línea recta. Si se fijan, esta línea recta roja que estoy indicando no se acerca mucho a la línea amarilla, y si bien estas 4 líneas rectas que hemos marcado no son iguales a la línea amarilla, porque vemos que acá hay una diferencia grande, acá hay otra diferencia grande, ahí también hay una diferencia y acá es más precisa, se acercan mucho más a reflejar el comportamiento real. Eso fue todo lo que hicimos hasta ahora. ¿Qué conclusiones sacamos? Las conclusiones que sacamos fueron que nuestra velocidad media en todo el intervalo, y acá he hecho aproximaciones simplemente para facilitar un poco la comprensión, pero son aproximaciones, no son las pendientes exactas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hice aproximaciones porque las tengo aplicadas a un problema, y en este caso con esa aproximación me alcanza. Pero si se me pide hallar una pendiente, no tenemos que hacer nunca este tipo de aproximaciones. Lo aclaro porque es importante. En los problemas anteriores hemos calculado la pendiente y fíjense que nunca dijimos 59,16 periódico, lo dejo 16. No, si es periódico, dejo el periódico. Si es una fracción irreducible, lo dejo como una fracción irreducible. Si es un irracional, lo dejo como un irracional. No puedo truncar los números o redondear si no está aplicado un problema. Bueno, conclusiones. La velocidad media total era aproximadamente de 59 metros por minuto. Eso significa que si yo salgo y voy hasta el destino final pasando por todos los mismos lugares y vuelvo sin detenerme y yendo siempre a la misma velocidad, voy a ir a 59 metros por minuto. Pero la realidad fue que me moví como muestra la curva amarilla que está por acá abajo, y una forma más aproximada sería no tomar el intervalo que tomamos acá, que fue el intervalo 0-120, cerrado, sino tomar distintos subintervalos. Y en este caso los tomé a propósito porque pudimos ver que en esos 4 intervalos nuestras características de movimiento fueron por ahí similares. O sea, del 0 al 15 estuvo en movimiento, del minuto 0 al minuto 15. Este es el intervalo 0-15. Y en ese intervalo mi velocidad media fue de 85 metros por minuto. Es decir, bastante más que la velocidad media total. En este intervalo, que sería en este intervalo que estoy viendo acá, que es el intervalo que va de 15 a 40 minutos, mi velocidad media fue de 0. O sea, acá me moví 85 metros por minuto. Acá me movía 0 metros por minuto. Acá, en este intervalo, que es el intervalo 40-75 cerrado, me moví aproximadamente a 33 metros por minuto.
Y en este intervalo, que es el intervalo 75-120, me moví mucho más rápido. Me moví a 105 metros por minuto. O sea, más de una cuadra por minuto hice. Fui medio como un trotecito. Entonces, este modelo, el de las 4 rectas, es mucho más preciso que este modelo para explicar el comportamiento real que tuve. Y solamente lo hice tomando en cuenta muy pocas mediciones. O sea, fíjense que del reloj tomé solamente 1, 2, 3, 4, 5 mediciones. Con 5 mediciones en los lugares justos pude crear un modelo que se acerca a explicarme un poco a qué velocidad me moví. Ahora, como te decía recién, esto no es tan preciso porque si vos te fijas, si bien acá parece bastante parecida la curva, acá la recta roja de la curva amarilla difieren bastante, no son iguales ni a palos. Entonces lo que tendría que hacer acá es seguir tomando subintervalos y tomar por ejemplo esta recta o esta recta o esta recta. Y a medida que vaya achicando los intervalos, es decir, yo acá en vez de tomar todo este intervalo, tomé intervalos más chiquitos. Si yo tomo otro intervalo más chiquito, desde acá hasta acá, por ejemplo, la recta va a ser esta y va a ser mucho más precisa en este intervalo. Pero no va a ser exacta. Si yo la quiero hacer más precisa, tomo un intervalo más chiquito, desde acá hasta acá, por ejemplo. Y voy a tener una velocidad media que va a representar un poco mejor lo que hice, pero tampoco va a ser exacta. Bueno, la idea es la siguiente. Si yo tomo intervalos más chicos, la pendiente de la recta que trace va a representar de una manera más fiel cuál fue la velocidad que hubo en ese intervalo a través de este concepto de la velocidad media. Vamos a hacer una interpretación geométrica de lo que hicimos. Nosotros tuvimos en esta curva distintos puntos sobre los cuales hemos trazado rectas. Esas rectas voy a trazar ahora sobre cualquier par de puntos. Por ejemplo, desde acá hasta acá. Esa recta que estamos viendo, que la puedo extender de esta forma, es una recta secante a la curva. Con curva me refiero a la función que estamos modelando. ¿Por qué es una recta secante? Recordad que una recta secante es una recta que corta la curva en 2 puntos, en este punto y en este punto. Y esa recta secante tiene una pendiente, una ordenada de origen. Lo que me interesa de esa recta secante, ¿qué va a hacer? Recordad todo lo que estuvimos hablando. ¿Qué es lo que más importa de esa recta secante? ¿Cómo calculábamos la velocidad media? A través de la pendiente de la recta secante. Entonces, de esa recta secante lo que me interesa es la pendiente. Porque la pendiente de esa recta secante me va a dar una idea de la velocidad media si lo seguimos aplicando a este problema que hemos analizado hasta el momento. La velocidad media en ese intervalo, en este intervalo, desde acá hasta acá. Y así como tomé esos 2 puntos cualquiera, podría haber tomado un intervalo más chico. Y si yo achico este intervalo, y yo tomo otra recta secante, por ejemplo, esta que estamos viendo, vamos a ver que el intervalo tomado para analizar es más chiquito todavía. O sea que, por ejemplo, esta recta secante, vemos que achiqué el intervalo y al achicar el intervalo, ahí esa velocidad media va a ser un poquito más representativa de la velocidad real o del comportamiento real que tuvo el cuerpo mientras se estaba moviendo. Y si yo quisiera saber la velocidad instantánea, o sea, en un instante, yo quiero saber la velocidad que hubo a cada instante, como si fueras mirando en el auto el velocímetro, lo que tendría que hacer es seguir achicando el intervalo, achicarlo, hasta que esa recta secante no toque en 2 puntos, sino que toque en un solo punto a la curva. Ya no sería más una recta secante, porque una recta secante por definición es una recta que corta la curva en 2 puntos. Si toca en un solo punto sería una recta tangente a la curva como la que estamos viendo en pantalla. Es decir, esta recta toca a la curva en un solo punto y representa a la velocidad, vamos a decirlo, a la velocidad instantánea, a la velocidad en ese instante. Pero la velocidad por definición no podría ser en un instante, porque si estamos evaluando en un instante el cuerpo está quieto. Y bueno, al no haber variación de velocidad es una contradicción. Pero para interpretarlo vamos a decir por ahora, que es la velocidad instantánea. Ya nos vamos a poner más ahí rigurosos. Entonces, con la recta secante a la curva puedo modelar la velocidad media y con la recta tangente a la curva voy a ver la velocidad instantánea. Ahora, no con toda la recta. De esa recta no me interesa toda la recta, no me interesa la ordenada del origen. Lo que me interesa de esta recta es lo mismo que me interesaba de la recta secante, que es su pendiente. Lo único que quiero saber de esa recta es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente me va a dar un dato que es justamente esa velocidad instantánea. Que te repito, después vamos a mejorar esta definición. Ahora pensá un segundo en cómo definíamos a la pendiente. La pendiente la definíamos como el incremento que tiene la función en y, o sea, este segmento dividido este segmento. ¿Sí? Y a medida que vos vas tomando intervalos más chiquitos, este segmento, el delta x, se va haciendo más chiquito. Es decir, vos tenés un delta d, habíamos visto en nuestro problema, dividido delta t. Si vos tomás un tiempo desde, vamos a suponer que acá hay, no sé, 15 minutos hasta el minuto 20, tu delta t va a valer 5.
Si vos achicas esto más y tomás hasta acá, tu delta D va a valer de, qué sé yo, desde 15 a 17 va a valer 2. Si tomás desde acá hasta acá, desde 15 a 16, tu delta T va a valer 1. Si tomás la mitad, tu delta T va a valer 0,5. Y sí, cada vez más preciso, cada vez más preciso. Pero exactamente, cuando tomes un solo punto, tu delta T va a valer 0. O sea, si el delta T es igual a 0, si esto es igual a 0, vas a tener una división por 0. Y eso no está definido. Por eso también es imposible que exista la velocidad instantánea. Así que, fin del problema. No se puede medir la velocidad instantánea. Bueno, sí, es verdad. No podemos hacer que delta T sea igual a 0, porque estaríamos dividiendo por 0. Pero hay algo que sí podemos hacer, que es poner una cortina. Que es utilizar los límites para hacer que delta T tienda a 0. O sea, hacer que todo lo que necesitemos, pero sin necesariamente tocar a 0. En el próximo video vamos a irnos un poco de este problema y a llevar todos estos conocimientos a el terreno más general. Vamos a tratar de hacer algunas definiciones y ahora sí al fin arribar a la definición de derivada. Y quizá me pongo unos lentes de sol. Bueno.